gracias. Damos gracias a Dios que un día más podemos estar en su casa y tenemos el privilegio de adorar y de exaltar su nombre. Y cómo no sentirnos comprometidos, ¿verdad? Cuando cantamos esa alabanza y decir, todo se lo debemos a Él, porque tenemos la conciencia de que lo que somos, lo que tenemos, pues sin duda alguna se lo debemos a Él. Y tenemos el privilegio de decir, somos sus hijos, somos su pueblo. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor, los hermanos, los amigos que hoy están con nosotros, personas de otras congregaciones, bienvenidos a la casa del Señor. Lo que nos hace falta, ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Libro segundo de Pedro, o la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo, de júbilo. Amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Y cuando yo pensaba en el tema, lo que nos hace falta, me hacía pensar un poco en el libro de Lucas, el capítulo 18, el versículo 18, ese principal que se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor comenzó a recitarle parte de la ley y le dijo, mira, no hagas esto, la ley dice que no, esto, no lo hagas. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La Escritura dice, el libro de Marcos, que Jesús lo amó y le dijo Jesús, una cosa te hace falta, deshacerte de todas tus posesiones y pues vas a tener entrada en el reino de los cielos. A lo que este hombre dijo, bueno, esa cosita que me hace falta está complicado sacrificarla, y se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Aunque no precisamente vamos a hablar de recursos esta mañana, sino lo que el apóstol Pedro quiere decirnos y Dios a través de estos versículos. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Siempre yo vivo recomendando, cuando tengo la oportunidad de compartir la palabra, que cuando usted esté en su casa y ya tranquilo, usted pueda hacer las lecturas completas. Las cartas de Pedro son cortitas. La primera carta son 5 capítulos, la segunda son 3 capítulos, y eso le va a dar sentido a estos cortos versículos que nosotros hemos leído. En la primera carta nos vamos a encontrar que ha sido escrita para animar a los cristianos que están bajo la amenaza de sufrir persecución, y una persecución violenta, y los anima a que en medio de estas persecuciones mantengan la fe en aquel que los ha llamado, la fe en nuestro Señor Jesucristo, al igual que nosotros, a no volver a la antigua manera de vivir, de donde ya hemos sido rescatados, y a sufrir si fuese necesario, pero por causa del Evangelio. Porque a veces uno sufre, dice muchas cosas, y como un malhechor, y sufre, y lo sufre con razón, porque uno se las anda buscando. Y dice el escritor a Pedro, pues eso no tiene sentido. Tiene más sentido sufrir por causa del Evangelio, porque en esto hay ganancia. Entonces, si sufren, que sea por causa del Evangelio. En la segunda carta, que fue escrita también para avisar a esos mismos creyentes del peligro de los falsos maestros y las influencias dañinas, añadiendo a la fe que él entiende que ya poseen. Usted posee fe, puede decir amén. A esa fe que ya poseemos, una serie de elementos que al desarrollarlos no van a permitir que estemos ociosos, o sea, como que estamos ahí, como que no estamos haciendo nada y sin fruto en todo lo que concierne
acerca del conocimiento de Dios. Y es donde entramos nosotros a los versículos que nos competen. Hemos leído desde el 3, el 4, pero yo quiero enfocarme desde el versículo 5. Ya el escritor a Pedro viene desde el principio diciendo, bueno, ya lo que el Señor hizo por nosotros es algo grandioso, es una gran bendición para otorgarnos salvación, y nosotros lo tenemos claro. Es una invitación, no vuelvan atrás, porque ya fueron rescatados de ahí y no tiene sentido volver atrás, aun cuando estemos experimentando pruebas y dificultades. Y Él da por sentado que los creyentes que están escuchando su carta poseen fe. ¿Y la fe qué es? La fe es creer. La fe, bueno, el concepto más conocido es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer contra todo pronóstico, es confianza, pero esa confianza en Dios. Amén. Entonces ahora nos invita, partiendo de ahí, que son creyentes los que escuchan su carta, que ya tienen fe, dice, miren, ahora hay que ponerle toda diligencia, o sea que todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que podamos hacer de nuestro esfuerzo para añadir otros elementos importantes a nuestra fe. Y de esa manera vamos a estar más fortalecidos, porque al final lo que Él pretende es que la comunidad que está leyendo su carta tenga los insumos necesarios, tenga la destreza de poder reconocer a los falsos maestros. Algo que no van a poder hacer solamente si tienen fe. La fe, dice, es el inicio, es lo básico, pero la fe debe de crecer, la fe debe de desarrollarse para que cada creyente pueda desarrollar esa destreza, vamos a decir, esa pericia para poder reconocer las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, que era algo a lo que se estaba enfrentando en las cartas. Entonces él comienza diciendo, bueno, ya tienen fe, dijimos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer, es confiar en Dios, en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, hermanos, y vivir de acuerdo a ese don inmerecido. Ahí nos encontramos que la fe comienza a exigir del creyente varios elementos, porque en la práctica hay un montón de gente que dice que tiene fe, pero no vive de acuerdo a esa fe, pero no vive de acuerdo a lo que ha creído, pero no vive de la manera de aquel que lo ha llamado, de aquel que lo ha salvado. Entonces, eso es la fe, vivir de acuerdo, bueno, tener la certeza de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo y vivir de acuerdo a ese don inmerecido. Yo lo digo de otra manera, vivir conforme a las exigencias del Evangelio, y eso demuestra el tipo de fe que la persona tiene. En la primera carta, pues Pedro dice, somos bienaventurados, porque a diferencia de él y de otros apóstoles, él hace mención que él estuvo, ¿verdad?, en el momento de la transfiguración, y fue un momento muy especial, y tuvieron el privilegio de escuchar esa voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y da la certeza de que quien está ahí es Jesús, es el Hijo de Dios. Y en alguna ocasión en sus cartas Pedro señala a Jesús como Hijo de Dios. Es una terminología bonita e interesante e importante. Ahora dice, nosotros tuvimos el privilegio, pero ustedes, dice, o sea, todos los que vienen después de esa generación de los apóstoles son bienaventurados, dice, son afortunados porque han creído y no han visto a Jesús y no han visto a Dios. Ahora, pero nosotros lo hemos sentido, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando a diario en nuestras vidas, y esa es la fe. Eso es lo que nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. Y siempre he dicho yo, hermanos, aquí no es comunismo, ¿verdad?, que todos tenemos la misma fe. De hecho, sí, en quien está puesta nuestra fe es el mismo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la experiencia de fe de cada uno de nosotros es diferente. Se desarrolla de una manera diferente, y cada uno de nosotros tenemos el desafío de desarrollar esa fe. Es una experiencia muy particular en cada uno de nosotros, que al preguntarnos, cada uno podríamos decir cómo vivimos nuestra fe, cómo la hemos sentido, cómo la estamos viviendo, experimentando cada día. La fe entonces es aquello que nos sostiene en el día malo. Amén. Que en medio de las pruebas, de las dificultades, nos impulsa, nos desafía a seguir creyendo en Dios, como también en los días buenos, en los días de bonanza. Yo siempre creo, porque uno piensa que solo cuando uno está emproblemado, endeudado, afligido, es donde la fe se pone a prueba.
también cuando uno está bien bendecido, la fe se pone a prueba. Entonces, esa es esa convicción que siempre nos empuja, nos impulsa a seguir creyendo en Dios cada día. No importa la circunstancia que estemos atravesando. Ya dijimos, nosotros tenemos fe y gloria a Dios por ello. Ahora, el escritor a Pedro dice, bien, ahora ustedes tienen fe. ¿Puede usted decir amén? Añádenle, dice entonces, otras cosas para que se vayan fortaleciendo, para que se vayan enriqueciendo. Esto es como que usted tiene un plato de comida, pues, y usted ya preparó el pollo y pone ahí la pechuga deshuesada. Pero si la pone sola se ve medio rara, ¿verdad? Pero ya si hay otras cosas con que ir adornando el plato ahí y le pone una su ensalada a su gusto, el plato se ve diferente. Si le agrega un poquito de arrocito y si le va agregando quesito y otros elementos, no, si ya el plato, hasta en la forma que se ordena el plato, se ve bonito. Hace poco nos reunimos con algunos pastores de la ciudad. El pastor general no iba a estar y me dice, mira, procuren por favor cuando se prepare esa comida que pongan cada cosa que se vea ordenado. Y usted dirá, ¿y a uno qué le importa cómo va la comida si todo va para el mismo lugar? Dice uno. Sí, pero es que a veces usted no se ha fijado cuando va a los comedores que parece que tirada le han hecho la comida. Y tirado hicieron cada cosa. Y aunque esté todo ahí, no se ve bonito. Pero el apóstol le está diciendo, miren, tienen fe, comiencen a agregarle estos elementos y van a ver qué bonita se vuelve su vida cristiana. No es que los están tirados, sino que están ordenados, cada cosa en su lugar, y eso va a enriquecer su vida cristiana. Añádanle a su fe, entonces dice, virtud. ¿Y qué es la virtud? Es básico. Muchas veces vemos a personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, y decimos, ese hombre, esa mujer, ese jovencito, son personas virtuosas. ¿Por qué decimos que son personas virtuosas? Porque vemos en ellos que tienen muchas capacidades, porque vemos en ellos que tienen talento, que tienen destreza, que ellos han desarrollado o que son innatos en ellos. Tienen una gracia, una capacidad para hacer ciertas actividades, tienen una gracia, una capacidad, hermanos, para aprender, porque todos aprendemos en un nivel diferente. Entonces uno dice, eso es virtud. Qué lleno de virtud está ese hombre, qué llena de virtud está esa mujer. En otros conceptos también dice que esa virtud debe entenderse como excelencia moral. En otra versión dice que es un carácter digno de admiración. Oiga, qué bonito esto. Y ahí, para no agregar muchas palabras, podemos irnos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. No sé si lo tenemos ahí para que podamos leerlo. Pareció bien, dice, a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas se dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo, y aquí es donde esa virtud, esa excelencia moral, ese carácter digno de admiración se echa de ver. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, a esos 120, y también a los otros gobernadores que estaban sobre todas las provincias administrando el reino de Darío. Y gobernadores, porque había en él, dice, un espíritu superior. Y el rey pensó, oiga, ¿en qué pensó el rey? En ponerlo sobre todo el reino. Y aquí vamos a los elementos. Entonces los gobernadores y los sátrapas dijeron, no, nosotros tenemos que ver, este Daniel solo es plante. Este Daniel vamos a encontrar en él algo, en alguna área de su vida, él se está equivocando. Él está haciendo malas cosas. Allá a Darío lo impresiona, lo apantalla, pero nosotros vamos a encontrar algo que él está haciendo mal y se lo vamos a echar en cara. ¿Y qué dice la Escritura? Entonces los sátrapas, los gobernadores buscaban ocasión, dice, oiga, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. O sea, dijeron, vamos a ver, en su administración, en la forma que se dirige en estas tareas que le ha encomendado a Darío, algo está haciendo mal. Y nosotros lo vamos a descubrir. Y vamos a ir para que Darío, quien pensaba ponerlo sobre todo el reino, cesara, desistiera de esa decisión. Mas no podían, oiga, hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta
fue hallada en él. Mire, este hombre era tremendo. No solamente era un hombre de Dios, porque obviamente a estas alturas nosotros sabemos que Daniel era un hombre de Dios, sino que ocupaba un cargo público de administración, hermanos, y tenía una conducta intachable. Que habían 120 sátrapas viendo, no, algo tiene que estar haciendo mal. Habían otros gobernadores, dos gobernadores, había gente poderosa contándole las costillas, ocupando el poder que les había dado Darío para ver a dónde hallaban una falta, un vicio, como dice la Escritura, y no encontraron nada en él. Eso es lo que está diciendo. Añádanle a esa fe que ustedes tienen, añádanle una conducta intachable, hermanos y hermanas, porque al final eso que es su estilo, cómo usted dirige su vida, no solo aquí en la iglesia, porque yo siempre le digo, hermanos, si es que aquí nos vemos requete bien todos, sino en la calle, en su trabajo, en su negocio, en su estudio, ahí por donde usted anda, ahí añádale a la fe que usted tiene esa virtud que es una conducta intachable. ¿Por qué? Porque eso va a glorificar a Dios, porque cuando la gente vea eso en usted, la gente va a glorificar a Dios, y otros que no lo conocen lo van a conocer y se van a acercar y van a entregar su vida al Señor. Claro, hermanos, es un reto grande y es un desafío, porque así como a veces tenemos cierta vestimenta que nos ponemos para venir aquí, o tenemos cierto vocabulario que ocupamos aquí, hermano, hermana, Dios le bendiga, es un gusto, es una bendición, pero muchas veces afuera tenemos un vocabulario completamente diferente. Entonces hasta en las cosas más pequeñas debemos de añadir un carácter digno de admiración. Ahora, ¿lo tienen? Dice el apóstol Pedro. Está bien, entonces añádanle a la fe, a la virtud, añádanle, oiga, conocimiento. En otras versiones ese conocimiento se entiende como ciencia. ¿Y qué es básicamente eso? Es desarrollar la capacidad práctica, hermano, para poder discernir el bien y el mal, la inteligente apreciación de la voluntad de Dios en cada detalle de la práctica, hermano, y eso es una destreza que nosotros debemos de desarrollar. Yo siempre digo, a mí yo no entiendo, ¿verdad? Si ya traen ese volado desplumado, a mí si me dicen que es gallina india, yo creo que es gallina india. Si me dicen que es pollo, yo creo que es pollo. Si me dicen que es gallina normal, yo creo que es gallina. Si me dicen que es chumpe, como lo veo grande, también. Pero el que tiene la destreza solo lo ve y dice, no, dice, volado un gallo es que usted me quiere hacer pasar por gallina india. Pero el que no tiene la destreza, lo compra. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. Tienen fe. Pónganle esa fe, virtud, lo que ya dijimos. Y pónganle esa virtud, esa conducta intachable. Agréguenle conocimiento de la palabra de Dios, para que no venga cualquiera y les venga a decir que lo que les está dando es el verdadero evangelio, y uno por la ignorancia a todo lo diga sí, amén, a todo le diga sí, amén, y a veces uno le está diciendo sí, amén a un montón de cosas, hermano, que no tienen nada que ver con el evangelio. Ahora, pero eso es un reto y un desafío grande para cada uno de nosotros. Vivimos en una época, y siempre lo digo en mis sermones, en la que estamos muy distraídos, hermanos, en las que solo nos conformamos cuando vamos a la reunión familiar, solo nos conformamos cuando venimos aquí, abrimos nuestra Biblia, abrimos esa aplicación que andamos en el teléfono, nos quedamos con lo que dice el predicador o la predicadora. Y yo siempre los desafío, cuando vayan a la casa, vayan a leer lo que estamos diciendo aquí, a ver si tiene sentido, a ver si es cierto o no, porque ahí le van a sacar un verdadero provecho a la palabra de Dios, verdadero conocimiento. Yo siempre lo digo, cuando uno inicia es leer por leer, pero después uno comienza a escudriñar la palabra, uno comienza a entenderla, y mucho mejor si uno comienza a practicarla. Pero vivimos, hermanos, una época en la que estamos muy distraídos. Mire, tenemos muchos aparatos electrónicos. Algunas personas no solamente tienen el televisor en su casa, tienen los teléfonos inteligentes. Aparte del teléfono inteligente, tienen la tablet que les dio el gobierno, tienen la computadora, tienen otra computadora extra. Hermanos, estamos inundados de ese volado. Si uno suelta un aparato y agarra otro, y yo no digo que sea malo, pero también tenemos el desafío de buscar los espacios en los cuales nutrirnos de la palabra del Señor, porque pues de las redes sociales, hermanos, no nos vamos a sacar mayor ganancia. O sea, de ese tiempo de ocio, de diversión, de distracción
que estamos ahí esas horas, no vamos a sacar un mayor aprovechamiento. Ahora yo sé que también son una herramienta para nuestro estudio, para nuestra formación, pero es necesario que también vayamos a la palabra de Dios. Que no constantemente. ¿Cómo se sentiría usted si siempre alguien está decidiendo por usted? Yo no me sentiría del todo bien si constantemente alguien decide por mí, porque yo no tengo la pericia, la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, y alguien me está diciendo que eso es bueno, y a mí no me consta, pero puede constarme si yo voy a la palabra y tengo la pericia y el conocimiento de decir esto no es de Dios, de decir esto no me conviene. Pero solo vamos a poder decirlo y vamos a poder adelantarnos algunas trampas de Satanás en la medida que conozcamos la palabra del Señor. Y poder decir, no, gracias, esa oferta no es buena, esto no me conviene, pero solo vamos a poder hacerlo si conocemos la palabra del Señor. La Escritura dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Solo se logra entonces añadir este elemento, hermano, escudriñando las Escrituras. En un sermón lo dije hace 3, 4 sermones atrás, hermano, esto es a pie. Esto es que hay que abrir la Biblia, esto es que hay que ir, que hay que leer una y otra vez, que hay que darse la tarea de entender la palabra del Señor, porque no hay aplicación. Que usted la descargue y le ahora ya sabes toda la palabra del Señor. Fuera bonito aunque valiera $10, les decía yo. Usted descarga la aplicación y ya tiene todo el conocimiento. Eso es mentira. Si la pagó, vea cómo le devuelven los $10, ¿verdad? Porque usted tiene que abrir su Biblia, leerla y pedirle a Dios que le enseñe sus misterios, sus verdades. San Juan 5:39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Oiga la riqueza que hay en la palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, tenemos el conocimiento, excelente. Ahora dice el escritor a Pedro, agréguenle a este conocimiento dominio propio. Y siempre el dominio propio lo utilizamos con relación al temperamento, porque muchos de nosotros tenemos un temperamento muy explosivo y rápido nos enojamos. Y hay personas que son así, y por eso es necesario ejercer el dominio propio, porque hay personas que son tan explosivas, hermanos, que cuando se enojan ya no es aquella persona bien amable, bien respetuosa, que dice buenos días, que dice Dios les bendiga, hermano, yo me siento aquí como en el cielo. Ya no es esa persona, porque cuando explota dice cosas que uno nunca pensaría que pueden salir de su boca, y ultraja y maldice, y no le importa si es su cónyuge, y no le importa si son sus hijos o si son sus empleados. Entonces dice, añádanle a la fe, a la virtud, al conocimiento, añádanle también dominio propio. Claro, este dominio propio, lo relacionamos con el temperamento, con el carácter, y es necesario que pues lo pongamos en práctica ahí. También lo relacionamos con la tentación. Y yo le decía a un amigo ayer con respecto a esto, porque hasta en eso se requiere dominio propio. Porque uno piensa, ¿verdad?, que porque el fulano le dice por ahí, ¿verdad? Porque como dice el pastor general, para todo loco hay una loca. Y viceversa, ¿verdad? Y en este mundo es así. Y uno de repente puede sentirse halagado, ¿verdad? Porque don fulano, usted dígame lo que quiera y a la hora que quiera. Véase cómo está de reventado. Véase cómo está de feíto. ¿No será que le han puesto la mirada porque anda un carro bonito? Porque Dios lo ha bendecido y tiene quizás algunos recursos. No sea bobo, ejerza el dominio propio. Respete a su esposa, respete a su esposo. Honre las cosas que Dios le ha dado, porque en eso hay bendición. Pero le decía yo a un amigo que hay personas que no han fallado, que no han pecado, no porque no hayan querido, sino porque no han tenido la oportunidad de pecar y de equivocarse. O sea que hay gente que como no tiene dominio propio, esperando una oportunidad está. Piensa que esa ganga es la oportunidad de su vida. Y solo es, hermanos, que esas cosas a lo mejor le van a traer serios problemas a su vida. Si lo relacionamos con lo que viene diciendo anteriormente el escritor a Pedro acerca del conocimiento, hermanos, el conocimiento es poder. Aunque nosotros muchas veces no estamos interesados en el conocimiento, y deberíamos estar interesados en el conocimiento de la palabra de Dios, del evangelio, la riqueza del evangelio, es poder. Y la persona que lo tiene puede dejar de ser humilde
y caer en la tentación de comenzar a permitirse una serie de cosas, de situaciones, basado en que ahora es maduro espiritualmente, basado en que ahora conoce muchos misterios y verdades del Evangelio, y comenzar a permitirse algunas conductas en su vida que al ir a la palabra se va a dar cuenta que son pecados. Pero como ahora él se siente libre, y el mismo Pedro lo dice, no sé si es en la primera o en la segunda carta, dice: miren, no ocupen esta libertad como pretexto para vivir o como a su antojo, como para vivir en una forma de libertinaje, sino que ocupen esta libertad que tienen en Cristo, pues obviamente para honrarlo a Él, para servirle a Él, para vivir de la manera que Él pide, no para vivir a su antojo, porque entonces estamos volviendo a nuestra antigua manera de vivir. Y cuando nos permitimos estas libertades, porque creemos que somos maduros, que conocemos muchos misterios, solamente servimos de tropezadero para otros. Y también se requiere el dominio propio, hermanos, y ese es el contexto en el que lo está diciendo el escritor a Pedro, para no huir en medio de los problemas, para no huir en medio de las persecuciones, porque nosotros pues no estamos siendo perseguidos, pero la gente que estaba siendo perseguida en ese contexto tenía que ejercer el dominio propio, porque si no pasa, como les he comentado en alguna ocasión, cuando íbamos a algunas campañas, después de esa semana en que se anda evangelizando por las mañanas, por las tardes, culto al finalizar, y después de esa semana se comienzan a buscar todas esas personas que han recibido al Señor, que entregaron su vida, y uno se encuentra con una realidad que hay gente que le dice: no, yo, hermano, quiero ahorita desaceptar, dice, porque yo lo que quería en aquel momento cuando ustedes pasaron, solo quería que oraran por mí porque tenía una prueba, porque estaba enfermo, y como ya el Señor lo sanó, como ya lo sacó de esa prueba, ya no tienen interés en el Evangelio. Claro, en medio de las persecuciones, algunos podían decir: no, hombre, yo para estar siendo perseguido mejor renuncio al Evangelio. Entonces, para eso se quería dominio propio, ¿me entiende? Para decir: no, yo aquí en lo que he creído, aquí me voy a mantener hasta el final. Lo que dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, espada. No, dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es dominio propio. Claro, pero eso hay que desarrollarlo, porque yo ahorita puedo decir: no, hermano, aquí yo estoy firme, no voy a abandonar. Y mañana puede que haya abandonado al Señor. Entonces se requiere dominio propio para poder estar firme en el día malo. Tenemos virtud, tenemos fe, puede decir usted amén. Tenemos virtud, o sea, ese carácter digno de admiración, amén. Tenemos conocimiento, estamos luchando por agregar conocimiento, amén. Ahora también ejerzamos el dominio propio. Y el dominio propio, dice el escritor a Pedro: agréguenle paciencia. Oiga, qué bonito. Dice por ahí un escritor: el aguante paciente en medio de los padecimientos, que tanto él ha comentado en la primera epístola. Primera carta de Pedro, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. O sea, os alegráis por lo que hemos recibido, pero ahora, dice, esa alegría se puede ver opacada porque por un poco de tiempo, si es necesario. Eso significa que, hermanos, que las pruebas son parte de la vida cristiana. Aquí no predicamos un evangelio triunfalista, ¿verdad? En la que usted solo va de poder en poder, en la que usted solo todo la vida le va bien. Compra un billete de la lotería y se lo saca, compra lotín. No predicamos esas cosas. Que nunca usted se enferma, no. Y Pedro está siendo claro y dice: por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, oiga, afligidos en diversas pruebas. Y hermanos, y solo así se ejercita la paciencia. Solo así se pone a prueba la paciencia, para que sometida a prueba, oiga, ahí la fe, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, es incomparable el valor que la fe tiene, mucho más que el oro, el cual, aunque es perecedero, oiga, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. También la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El libro de los Hechos relata que algunos de los discípulos fueron llevados ante el concilio, ¿verdad? Después de que los amenazaron y los azotaron, ¿cómo salieron? Unos a otros se dieron, mira, Pedro, esto está complicado, esto de seguir al Señor, esto de creer en Jesús es difícil. Yo pensaba que era fácil, que la vida siempre nos iba a sonreír. Fue un gusto y se fue cada quien para su casa. ¿Verdad que no? Aunque nosotros a veces sí nos dan ganas de retroceder, nos dan ganas de abandonar, pero ahí está el Espíritu Santo, que dice la Escritura que gime con gemidos indecibles y nos impulsa a seguir adelante y nos impulsa a no darnos por vencidos, a no retroceder. Y dice que salieron de ahí contentos de haber sido tenidos como por dignos de haber padecido por causa del nombre de Jesucristo. Y diga, qué tremendo. Hermanos, nosotros no hemos llegado a esas consecuencias, que nos azoten, que nos golpeen, que nos maltraten. Alguna mala palabra nos han dicho, pero eso no es nada, no nos hacen nada. Y Pedro está diciendo, no, hombre, considérense ustedes dichosos de padecer de una forma similar a como padeció nuestro Señor Jesucristo, porque al final, si resistimos, si somos pacientes, si somos constantes, la recompensa es grande. Y un día vamos a escuchar esas palabras que se vuelven para nosotros tan sencillas pero tan poderosas. Venid, benditos de mi Padre. Oiga, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. El libro de Santiago también, la carta de Santiago, capítulo 1 y 2 dice, tengan por sumo gozo. Hermano, ¿y quién se va a alegrar? ¿Quién pasa y testifica? Hermano, viera que yo estoy atravesando una gran prueba. Perdí mi negocio, me lo cerraron, me lo clausuraron, me llegaron a embargar. ¿Quién testifica tan alegre? Y dice Santiago, tengan por sumo gozo, o sea, alégrense cuando atraviesan diversas pruebas, oiga. Pues claro, solo puede sostenerlo en esos momentos difíciles. Cuando a usted le duele todo y va al doctor y le dice, si vos no tenés nada, pues usted siente que se está muriendo, que le duele por aquí, le duele por allá, siente que agoniza en la noche y el doctor dice que usted no tiene nada. Y Santiago dice, alégrense cuando padezcan, cuando sufran. Claro, por causa del Evangelio. Cuando sufran de esta manera, alégrense, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque al final dice, eso está siendo un examen, un momento en que la paciencia está siendo a prueba y se va desarrollando en nuestras vidas. Y eso, pues claro, eso va a desarrollar nuestro carácter, eso va a desarrollar, hermanos, nuestra templanza para ser personas que no se mueven, que no se rinden por ninguna circunstancia. Entonces está diciendo Pedro, agréguenle a lo que ya tienen, también pónganle paciencia, o sea, ese aguante, como dice un escritor, paciente en medio de todos los padecimientos que en la vida cristiana podemos encontrarnos. Y agréguenle a esa paciencia, dice, también piedad. ¿Y qué es esa piedad? Esa piedad, dice, es una virtud que inspirada por el amor que se le tiene a Dios, o sea, cuando uno entiende lo que Dios ha hecho por uno, uno vive a la altura de lo que Dios ha hecho. Mi padre contaba una historia, yo no sé si lo voy a relatar bien, acerca de una mujer, o se acostumbraba en esa cultura, dice que cuando alguien iba a pedir la mano, quizás la mayoría de personas ahí eran gadarenos, le iba a decir, ganaderos, y se daba como dote por esas mujeres cuando se iba a pedir la mano, dos vacas era lo que se daba. Les llegaban, pedían la mano, decían, que quiero casarme con la fulana, 2 vacas era la dote. Era como un estándar que se había establecido. Pero llegó un fulano que se quería casar con una fulana y llegó a hablar con el papá de ella. Hermano, y no sé si dio 7 o 10 vacas de dote. Y toda la gente quedó boquiabierta. Digo, qué barbaridad. Si esa muchacha ni plante tiene, ni se peina, quizás a veces ni se baña. Sale toda desarreglada y han pagado una gran dote, o sea, han pagado un gran precio para poder casarse con ella.
Claro, y se casó, y cuando la gente fue a verla un tiempo después, esa mujer no se conocía en su forma de ser, en cómo ella vivía la vida, porque cuando entendió lo que ella significaba y lo que ella valía para la persona que se atrevió a dar una dote tan grande por ella, entonces ella vivió a la altura de lo que se había hecho por ella, ¿me entiende? Y yo pienso, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros no son 10 vacas, sino que dio la vida de su Hijo Jesucristo. Y si nosotros entendemos lo que eso significa, deberíamos cada día pensar en eso y vivir a la altura de lo que Dios ha hecho, o tratar de vivir bajo esos estándares de lo que se ha hecho por nosotros, diríamos de lo que se ha pagado por nuestra vida, en rescate por nuestra vida, vivir a esa altura, vivir a ese nivel. Entonces la piedad dice que es esa virtud que se desarrolla por el amor que uno siente por el Señor. ¿Por qué? Porque uno entiende lo que el Señor ha hecho por uno. Porque si testificásemos lo que éramos hace 2, 3 décadas, 4 décadas atrás, hermano, la Escritura dice que hay cosas que son vergonzosas que ni hay que andarlas diciendo mejor. Pero ahora somos hijos de Dios. Somos algo especial, somos personas diferentes. Entonces esa es la piedad, dice, que se ha desarrollado por el amor que uno tiene por el Señor, y tiende, si uno entiende eso, tiende, dice, a la búsqueda de las cosas santas, y también por el amor al prójimo reflejado en actos de amor y de compasión. O sea que se nota que hay piedad en nuestras vidas. Lo voy a decir de esta manera: aquí hay piedad en nosotros en la medida en que estamos constantemente también en un proceso de santificación. En eso se nota que hay piedad y que hemos entendido lo que se ha hecho por nosotros. ¿Y qué es la santificación, hermanos? Bueno, en la dedicación del templo, todos los utensilios que ahí estaban habían sido específicamente hechos, específicamente dedicados para la adoración exclusiva del Señor y reservados para esa adoración exclusiva. Y no se mezclaban con otros utensilios y no se prestaban, como que, hermano, yo voy a tener un baby shower, decían los judíos. Saquen las cosas del templo y a él lo llevaban para un baby shower. Vamos a tener un bar mitzvah. No, eran utilizados exclusivamente para el servicio y la adoración del Señor, porque esas eran cosas santas. Entonces el que tiene piedad en su vida, entiende el amor de Dios para su vida, está en un proceso constante de santificación en su vida. ¿Qué significa eso? Que uno constantemente debe de estarse viendo, no comparándose con el hermano y con la hermana, sino comparándose a la luz de la palabra, porque esa es la que nos va a decir de verdad cómo estamos. Claro, porque si yo me comparo con el que yo considero más malito, más malita, pues yo salgo bien parado. Pero si me comparo con la palabra, esa me dice, mira, vos el plan te tenés, pero en tu corazón estás arruinadito, te hace falta mucho. Ese es el verdadero calibrador de mi vida. Ese es el verdadero estándar. Entonces yo, si tengo piedad en mi vida, si tengo esa virtud, entiendo el amor de Dios, busco las cosas santas, busco estar en un proceso de santificación, y también se ve reflejado en el amor de Cristo que yo muestro a otros. Y ese es un reto y un desafío grande para la iglesia. Añádanle a esto, estamos finalizando. Si ya hay piedad en nuestra vida, dice, añádanle afecto fraternal. Es un término griego que se lee como Filadelfia y significa afecto, cercanía, amistad entre los hermanos en Cristo. Cuando uno tiene Filadelfia, entonces ese afecto fraternal, uno estima, honra y ama a los demás. ¿Puede usted decir amén a eso? ¿Será así? Porque muchas veces en la práctica, ¿verdad?, con los equipos de trabajo, a mí no me ponga a trabajar con el hermano, porque usted ni verse puede con el hermano y con la hermana. A mí no me ponga a trabajar con el fulano porque no nos aguantamos, ¿verdad? Porque vaya a ser que salgamos ahí al parqueo y nos demos duro. Entonces nos hace falta Filadelfia en nuestras vidas. Nos hace falta afecto fraternal. Y yo, qué bonito es esto. Así, a ese nivel en que amamos a nuestros seres más queridos, dice, bueno, a nuestros hermanos también tenemos que tenernos en alta estima. Y por ahí hay un versículo que dice, consideren a todos, o a su hermano, o a su prójimo, como superiores a ustedes. Porque cuando consideramos a nuestro prójimo, a nuestro hermano, como superior a nosotros mismos, entonces lo tratamos con respeto, lo tratamos con dignidad. Y eso es Filadelfia, estimarlo,
honrarlo, hacer lo que es correcto, lo que es justo y pues obviamente amarlo. Y al final dice, si tienen afecto fraternal, y él lo cierra todo lo que ha dicho con amor. Aunque pudimos haber dicho, esto es lo primero que debe haber para que suceda lo demás. Y podríamos mencionar, capítulo 13 es, no sé, de primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? La excelencia del amor. ¿Y qué es el amor? Dice, es benigno, no hace nada indebido, todo lo puede, todo lo soporta. Y aquí se encierra todo lo que Pedro ha tratado de decir en estos cortos elementos. Entonces, lo que usted tiene que garantizarse, si tiene fe, es que tenga amor, porque si hay verdadero amor, aunque en la Biblia nosotros leemos amor en todas partes en el Nuevo Testamento, pero en los unciales en griego se hacen una distinción de 3 tipos de amor, y cada una de esas, cuando se encuentra uno con esa frase amor, hay una palabra específica para qué clase de amor los escritores estaban haciendo mención. Y está el amor, esa palabra que podía aparecer como fileo, que es el amor que la persona puede sentir por sus parientes más cercanos. Esa es una clase de amor. Y allí aparecía en otras clases de amor el amor eros, que tiene que ver con la sensualidad, con cuestiones quizás decimos a veces de pareja. Pero el apóstol no está hablando del amor fileo ni del amor eros, sino que también aparece, aunque nosotros ya digo, nos aparece amor, amor, amor por todas partes, ¿verdad? Sin distinción alguna de esos 3 términos. Pero es clara la escritura porque está hablando de un amor ágape, o sea, de un amor que sobrepasa todas estas cosas. Y es el amor, siempre lo comparamos con el amor de Dios hacia la humanidad. Hermanos, porque hay que tener amor para pagar un tan alto precio por algo que no vale la pena. ¿Quién compra algo que no vale la pena? ¿Quién invierte en algo que a sus ojos no vale la pena? ¿Quién va y dice, no, véndame a mí ese carro que está fundido y chocado, véndamelo, que tremendo, es la mejor inversión de mi vida? ¿Quién hace esas locuras? Bueno, así dice la escritura que nosotros éramos como una llaga podrida, o sea, no había atractivo en nosotros. Sin embargo, a Dios le plació pagar un alto precio para hacernos sus hijos, para hacernos su pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces ese es el excelente amor que está dispuesto hasta las últimas consecuencias. Es el amor de Cristo. Entonces dice, añádanle a todos estos elementos en su vida, añádanle amor, porque el amor los va a impulsar contra todo pronóstico. Cuando las cosas vayan bien, van a estar dispuestos. Cuando las cosas vayan mal, también lo van a hacer. Cuando la gente los trate bien, pues ustedes van a poder amarlos, pero también están desafiados a amarlos cuando los traten mal. ¿No es lo que Jesús dice en el Sermón del Monte? Si te golpean una mejilla, ponle la otra, ¿verdad que es complicado? ¿Verdad que es difícil? Si te obligan a llevar una milla, anda con el 2. Entonces, pero si hay amor, siempre va a haber esa disposición. El amor está dispuesto aún cuando la persona ya ha fallado en más de una ocasión, cuando tu prójimo te ha defraudado. Pero cuando hay amor, entonces confías en esa persona, en que si él entiende también el amor de Cristo, él puede cambiar, él puede enmendar su vida. Y si Dios es un Dios de oportunidades, ¿por qué yo no se la voy a dar también a mi prójimo? Entonces ese es el amor. Si tiene fe, ¿puede decir usted amén? Añádale virtud, un carácter digno de admiración. Si ya lo logró, póngale conocimiento. Si ya lo pasó por ese proceso, añada dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad el afecto fraternal, y cierre todo esto poniéndole amor a su vida y amor a todo lo que hace. Y si estas cosas, dice, oiga, abundan en nosotros, esto es bonito, porque uno puede también estar de repente luchando, pero esas cosas no abundan en uno, sino que son intermitentes, son como chispazos en la vida de uno. Por eso hoy está bien de moda eso de que la gente es bipolar. Le dicen, vos sos bien bipolar, porque a veces te hallo bien sonriente y de repente que te vengo a hablar estás bien bravo. Entonces es como que son intermitentes las cosas, a veces está alegre, a veces está enojado. Pero el escritor Pedro dice, miren, estas cosas deben de abundar en ustedes, no que
a ver cuándo surge, a ver cuándo las vemos. Nuestras cosas deben de abundar en nosotros, dice, porque si estas cosas están ahí, no nos van a permitir estar ociosos, o sea, como que estamos aquí sin hacer nada, como que estamos aquí solo por pasar el tiempo, sino que nos van a permitir crecer y sacarle el verdadero provecho en todo lo que concierne, dice, al conocimiento de nuestro Dios y al conocimiento del Evangelio. Que el Señor me les bendiga, hermanos, hermanas. Tenemos el desafío todos de cada día agregar a nuestra fe esta serie de elementos, pues, y sacar la mejor riqueza, ¿verdad?, del Evangelio, de la palabra de Dios a nuestras vidas. Antes de pasar a los anuncios, si hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón o personas que necesitan reconciliarse, ¿verdad?, pues este es el momento en que podemos tomar una de las mejores decisiones de nuestra vida y de ahí se desprende todo. Ahí usted va a comenzar a desarrollar la fe y todos estos elementos, o a lo mejor tenemos mucho tiempo de estar acá, hermanos, y no nos hemos dado a la tarea de desarrollarnos en el Señor, pues a lo mejor hemos estado un poco desubicados. Este es el momento en que podemos venir delante de Él y pues iniciar de nuevo en el Señor. Si no lo hay, vamos a los anuncios, hermanos. Tenemos aquí cumpleañeros, dice Gloria Angélica Delgado, que está cumpliendo 15 años. ¿Dónde está Gloria Angélica? No sé dónde está. Por ahí está. Le felicitamos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su vida y le pedimos que le permita cumplir en muchos años más de plena salud y que pueda también gastarlos, como digo yo, en la obra del Señor. Hoy es día domingo. Cada domingo recogemos una ofrenda pro construcción. Si usted la trajo, van a pasar nuestros hermanos para que usted pueda depositarla. Les invitamos todos los domingos a la 1:45 de la tarde a esa reunión de jóvenes. Todos los jóvenes que estamos acá, les desafiamos que puedan venir y puedan participar en este ministerio. También trabajamos con reuniones.